esta palabra porque vamos a estar usando la Biblia y he traído en esta noche el tema un oído atento. Un oído atento. Hermano, a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, nos encanta platicar, nos encanta hablar, ¿verdad que sí? O hay alguno que le gusta estar con la boca cerrada, quizás tiene a la persona al lado, ¿verdad? Y ni siquiera le dice Dios te bendiga. ¿Hay de esos aquí en este lugar? Bueno, cada día nosotros hablamos con muchas personas, unos, ¿verdad?, en los colegios, otros en las universidades, aún desde que nos levantamos en nuestras casas, nosotros tenemos que hablar, tenemos que dar los buenos días, ¿verdad? Y después vienen otras pláticas que salen, y la verdad es que todos los días nosotros estamos hablando. A veces cuando las amigas o los amigos se reúnen, tienen charlas intensas, ¿verdad? De aquellas que uno no quisiera terminar y de las que muchas veces salen unas sonrisas que son extremadamente, ¿verdad? Expresan la alegría y el gozo de estar compartiendo con nuestras amistades o con nuestros hermanos. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca y exponer al exterior aquello que subsiste en nuestro interior. El conocer a Dios, hermano, nos brinda a nosotros la oportunidad de tener encuentros diarios, continuas conversaciones, tener un canal abierto de diálogo mediante el cual nosotros podemos hablar con Dios y decirle todo lo que nosotros deseamos. ¿Les pasa eso o no les pasa eso? El 31 de diciembre, bueno, nosotros, mi familia, ¿verdad?, tenemos la costumbre, todos los 24 y 31, vamos a ver a la hermana de mi mamá. Y mientras íbamos en el vehículo, nos quedamos estacionados en un semáforo. Y yo comencé a decirle algo al Señor, pero no en palabras, sino que en mi mente yo comencé a decirle algo al Señor. Pero muchas veces, hermanos, cuando nosotros hablamos, venimos en oración al Señor o lo hacemos a través de nuestra mente, muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos está escuchando. ¿Les ha pasado? Yo en una noche normal para mí, ¿verdad? Yo mentalmente le comencé a decir algo al Señor, pero nadie se dio cuenta en el carro. Y como a las 11 de la noche, 11 y piquito quizás, que yo ya estaba en la casa, yo recibí un mensaje en mi WhatsApp, hermanos, de una persona que nunca me lo hubiera esperado. Una persona que no viene a la iglesia, que está visitando otra iglesia, una persona con la cual son raras las ocasiones que yo he platicado con ella, pero hermanos, el Señor usó a esta persona para enviarme ese mensaje y contestar lo que yo le había dicho en el carro. Y yo dije, Señor, de verdad que a veces nosotros pensamos que no nos escuchas, pero sí, hermanos, el Señor nos escucha. Y por eso quise traer esta palabra titulada Un oído atento. Ser atendido por Dios es algo que no tiene comparación. Muchas veces, ¿verdad?, los hijos hemos visto, por ejemplo, la iglesia de los santos de
A veces pasa unos mensajes televisivos donde el niño sale queriendo hablar con el papá, pero el papá no le hace caso. ¿Por qué? Porque está en otras cosas. Y quizás nos ha pasado a nosotros. Quizás hemos querido hablar con alguien, dirigirle la palabra a alguien, pero no hemos tenido, ¿verdad?, la respuesta que nosotros esperamos, y es el ser escuchados. Pues mi hermano, déjenme decirle que el Señor atiende a nuestras oraciones. Sabemos que Él nos conoce y Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero hermanos, al Señor le gusta que nosotros abramos nuestra boca y hablemos con Él. Nuestros padres saben que nosotros como hijos tenemos necesidades, ¿verdad? Quizás suplen lo que está a la vista, como por ejemplo ahorita vienen las clases. Entonces el papá y la mamá ya saben que tienen que comprar cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, pero quizás el hijo tiene otra necesidad que si no abre su boca para pedirla, entonces no le va a ser concedida, no le va a ser respondida. Igual es el Señor. Él conoce cada una de nuestras necesidades, pero a Él le gusta que nosotros conversemos con Él. A Él le gusta que nosotros como hijos pidamos y expongamos a través de la oración lo que deseamos. El oído, hermanos, fue diseñado y creado por Dios. Voy a pedir que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, el versículo 12. Dice la palabra del Señor: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho ¿quién? Jehová. Dios diseñó y el oído. Ahora, yo no soy médico, ¿verdad? Pero yo quise investigar un poquito acerca del órgano auditivo del oído. Y dice que el oído es el órgano sensorial de la audición y se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio es una pequeña cámara que empieza en el tímpano y lleva al laberinto de conductos que constituyen el oído interno. Ahora, mientras estaba estudiando, yo dije, bueno, yo voy a buscar cuál es el oído externo, cuál es el oído medio y cuál es el oído interno. Y se me vino a la mente, mientras buscaba esto, cuando yo estudiaba, ¿verdad?, en ciencias naturales, nos ponían a hacer el dibujo de los órganos. Y recordé que el oído, al fondo, lo que sería el oído interno, es algo parecido a un caracolito. Entonces, dice que el oído medio es una pequeña cámara que empieza en el tímpano y lleva al laberinto, que es ese cosito parecido a un caracol, de conductos que constituyen lo que es en este caso el oído interno. Además de la función auditiva, en el oído también radica el sentido del equilibrio y del movimiento. El emplazamiento del oído a ambos lados de la cabeza es una gran ayuda para localizar lo que es la fuente y la dirección de los sonidos. El oído humano puede detectar sonidos dentro de una escala que va de los 20 a los 20.000 ciclos
por segundo. La escala de energía sonora percibida por el oído humano es extraordinaria, según verdad los estudiosos de la ciencia. Dicen que el sonido más alto que el oído humano puede tolerar sin peligro es de 2 billones de veces más fuerte que el menos perceptible. Pero ¿saben una cosa? Aparte de todo esto que les he dicho, el oído humano es un oído limitado. Yo no sé cuántos de ustedes conocen nuestra casa, pero en nuestra casa, la cocina, hay una ventanita, la sala. Si usted habla desde esa ventana a la sala, es casi imposible escuchar lo que usted está diciendo. A veces yo estoy ahí, le hablo a mi mamá que está en la sala y ella me dice, es que no te escucho. De aquí yo no escucho nada. Nuestro oído, hermanos, es un oído limitado. A veces cuando hay un tumulto de gente, estamos escuchando bla, 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 y a veces no es imposible detectar qué está diciendo la otra persona porque le estamos poniendo atención con la persona que tenemos al lado. Es imposible. Pero hermanos, el creador del oído, dice la Biblia que Él lo creó, lo formó, pero también Él oye. Y voy a invitarles que abran sus Biblias, en el Salmos 94. Yo traje anotado todos los versículos, pero yo quiero que si tenemos amigos en esta noche, sepan que aquí no venimos a inventar, ¿verdad? ¿Okay? Es lo que la palabra del Señor nos dice. Dice en Salmos 94, versículo 9, en la parte primera, dice, el que hizo el oído no oirá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, escucha. Hermanos, pero ¿saben una cosa? Bueno, usted me dirá, hermana, pero Dios es espíritu. Pero la Biblia dice que el Señor nos escucha. Y hermanos, a veces, ¿saben? A veces nosotros hablamos cosas, decimos cosas que pensamos que el Señor no nos está escuchando y el Señor nos está escuchando. Cuando nosotros murmuramos, el Señor nos escucha. Abran sus Biblias en Números, capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra del Señor, pero al pueblo dirás, santificados para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová. El Señor, hermanos, estaba escuchando el pueblo de Israel, ¿verdad? Era un pueblo que mucho murmuraba. Bueno, ustedes murmuraban contra Moisés, pero Moisés era enviado por Dios. Entonces esa murmuración era directa para el Señor, ¿verdad? El Señor escucha aún lo que es las murmuraciones. Pero también, hermanos, el Señor escucha cuando nosotros venimos a Él de una manera arrogante. Abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 28. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 18.
Dice la palabra del Señor, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Y en Números 11:1 dice la palabra del Señor, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y dice, hermanos, que consumió el Señor uno de los extremos del campamento. Muchas veces, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Queremos nosotros que el Señor esté escuchando nuestras quejas. Queremos que el Señor esté escuchando nuestras murmuraciones. Hermanos, que esas no sean los encuentros que nosotros tengamos con nuestros hermanos o amigos. Que los encuentros que usted y yo podamos tener con alguien sean encuentros que edifiquen y no que lastimen. Porque también podemos en este caso lastimar el corazón del Señor. Pero también, hermanos, el Señor se complace en escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros ruegos y nuestras súplicas. Hermanos, si el Padre se complacía en escuchar la oración del Hijo de Jesucristo, ¿cuánto más se va a complacer en escucharle a usted y a mí cuando venimos a Él, verdad? Con un corazón sincero a través de la oración. En Juan 11:42 encontramos cuando se da lo que es la muerte de Lázaro. Recuerdan que el Señor estaba con las hermanas de Lázaro y el Señor le dijo a su padre, le dijo, gracias Padre, porque sé que siempre me escuchas, pero lo hice ¿para qué? Para que los otros vean y crean. Entonces el Señor se complace. Hermanos, encontramos en la Biblia desde los primeros libros cómo los oídos del Señor están abiertos a escuchar nuestras oraciones. No vamos a leer todo porque entonces nos vamos a dilatar un montón, ¿verdad? Pero por ejemplo, en Génesis 30, el versículo 6, recuerdan que Raquel le oraba al Señor por un hijo. Raquel dijo, el Señor escuchó mi oración y aquí está. Gloria a Dios. Ahí tenía la respuesta. Encontramos también, verdad, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo afligido por los egipcios, dice que la oración de ellos subió a los oídos del Señor. También, hermanos, encontramos en Primera de Reyes 9 que Dios también escuchó la oración que Salomón le hizo. Y todas estas oraciones son oraciones que tuvieron respuestas. Pero uno de los hombres, diría yo, que testifica mucho sobre cómo el Señor escuchaba sus oraciones cuando Él llegaba con alguna necesidad, es David, en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 18:6, si quieren van buscando, ¿verdad? Vayan buscando porque yo aquí puedo equivocarme. El Salmo 18:6. Dice la palabra del Señor, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo